Darle la bienvenida a una nueva misionera que llegó a nuestro barrio. Tengo que entendido que se llama hermana Larcón, así que ahora son un trío y muy bienvenidas hermanas, a pesar que no la estoy viendo a todos en este minuto. También sé que, así como la hermana Flores, hay otros invitados, ya hay más invitados que hoy día es la primera vez que están sumándose a esta clase. Así que de alguna manera también le vamos a dar a todas estas personas que sean muy bienvenidos hoy día y obviamente a todos nuestros miembros que constantemente nos estamos viendo a través del Zoom. Ya, la clase de hoy es muy bonita, de verdad, es una clase que en la semana, bueno, en las 2 semanas que nos ha tocado estar participando, ya de alguna manera tiene que ver mucho con el desarrollo de nuestra fe en general, ya, y hay ciertas condiciones. Y la primera parte de la lección habla acerca de la virtud de la palabra de Dios. Y primeramente, la lección habla de que existe, el adversario trata siempre de engañarnos con doctrinas falsas, ¿ya? Y para comenzar, me gustaría si alguien pudiera mencionar quién era Corior para ustedes. ¿Saben quién es Corior? Si alguien quiere compartir, decir algo, nos levanta la mano. La escritura lo definen como un anticristo, hermano. Exacto, ¿ya? Y para comenzar, como dice el hermano Videla, vamos a leer Alma 30 del 12 al 13. Y le vamos a pedir a la Isabel Margarita, si ¿Sí? nos puede compartir la escritura en voz alta, por favor. ¿Del 12? 12 y 13. Ya. Y este anticristo, cuyo nombre era Corior, y la ley no podía constreñirlo, empezó a predicar al pueblo que no habría ningún Cristo. Y de esta manera predicaba diciendo: «Oh vosotros que estáis subyugados por una loca y vana esperanza, ¿por qué os sujetáis con semejantes locuras? ¿Por qué esperáis a un Cristo? Pues ningún hombre puede saber acerca de lo porvenir». Bien, entonces justamente como dijo el hermano Videla, y como lee Isabel Margarita, Corior era un hombre que tenía unas características especiales. Era un anticristo debido a que él negaba de la existencia de un Cristo, un futuro, la segunda venida, ¿cierto? Él negaba acerca de estas enseñanzas. Pero también tenía otra característica, él era un predicador, ¿ya? Entonces también tenía mucho poder en la palabra. Y muchas personas por su palabra justamente se alejaron de las enseñanzas verdaderas del Salvador. Entonces vemos que la gran pregunta era, ¿qué enseñaba este Corior? Y lo vamos a buscar en Alma 30, del 14 al 17, y vamos a pedirle vamos a ver, Valesca, ¿estás por ahí? Valesca Carrasco, o la hermana Bonilla. Aquí estoy. Ya, Valesca. ¿Serías tan amable de poder leernos Alma 30, 14 y 17, por favor? Sí, por supuesto. He aquí estas cosas que llamáis profecías, me decís que las transmiten los santos profetas. He aquí, no son más que insensatas tradiciones de vuestros padres. ¿Cómo sabéis que son ciertas? He aquí, no podéis saber que las cosas que no veis, por lo tanto, no podéis saber que habrá un Cristo. Miráis hacia el futuro y decís que veis la remisión de vuestros pecados, mas he aquí, esto no es sino el efecto de una mente desvariada, y ese trastorno mental resulta de las tradiciones de vuestros padres que os inducen a creer en cosas que no existen. Y muchas otras cosas parecidas les habló, diciéndoles que no se podía hacer ninguna expiación por los pecados de los hombres, sino que en esta vida a cada una le tocaba de acuerdo con su habilidad. Por tanto, todo hombre prosperaba según su genio, todo hombre conquistaba según su fuerza, y no era ningún crimen el que un hombre hiciese cosa cualquiera. Ya. Entonces, Vale, para ti, ¿qué cosas piensas tú que enseñaba Corior? ¿Acerca de qué estaba hablando? Todo lo contrario que lo que enseñaba Jesucristo. ¿Cierto? Él Sí. enseñaba que creyeran en otras cosas, en tradiciones
de otro tipo, y trataba de como alejarlo de Jesucristo, porque en el fondo él no, la expiación aquí no entraba, él no creía que alguien podía redimir por los pecados. Creía en uno mismo, que uno mismo se podía salvar y en eso. Exacto. Gracias, Valesca, te pasaste. Entonces, hoy día nos damos cuenta que el adversario en general siempre va a tratar de engañarnos con doctrinas que no son las correctas, ¿ya? Y en los tiempos actuales, ¿ya? Hay mucha filosofía que va dando vuelta y que engaña a las personas, ¿ya? Y tenemos que tener mucho cuidado y tener la capacidad de discernir con el espíritu qué es lo correcto de lo incorrecto. Y lamentablemente, cuando nosotros no estamos bien posesionados con la palabra, con la doctrina y con el espíritu, es muy fácil que aún siendo miembros de la iglesia podamos caer muchas veces en estas trampas que el adversario puede hacernos, ¿ya? Una de las trampas quizás que a mí me ha tocado, y me ha tocado ser súper fuerte con respecto a este tema. Yo siempre tengo muchas amigas que estamos en el área del tema físico, y la mayoría de las que llegamos a ser amigas son personas bien espirituales, en el sentido de que son sensibles a las cosas espirituales. Les gusta hablar de cosas lindas, son muy reflexivas y todo. Pero todas mis amigas tienen algo en común, y siempre ellas me han querido llevar a su mundo, y yo he querido llevarles a mi mundo. Y lo que ha sido en común ha sido justamente su filosofía acerca del yoga. Ellas creen en los mantras, ellas creen en un montón de cosas que efectivamente el yoga como ejercicio es muy positivo, pero cuando ya hablamos de la filosofía de vida, ¿cierto? Cambia mucho en la perspectiva, cambia tu creencia. Entonces, ahí yo me doy dando cuenta que hoy día, más que nunca, la gente, por todo este mundo que estamos en conmoción, ya el adversario ha sido muy astuto en involucrar a las personas y querer engañarnos con este tipo de doctrinas, que quizá uno dice, no, es que no son malas, pero te cambian el lado hacia dónde va el evangelio verdadero de Jesucristo. Ya, ese es un ejemplo de lo que a mí me ha tocado vivir con respecto a mi amiga, y que me ha tocado ser súper firme, de no ser como cambiarme de postura y ser firme para no cambiar. Entonces, y así hay un montón de situaciones en esta vida que nos permiten ir al engaño si no estamos sujetos firmemente sobre nuestra roca, que es Cristo. Bien, a continuación, también el adversario dice, como alma pudo discernir la doctrina verdadera de la falsa. Esta es una pregunta bastante interesante, hermano, a mí me gusta mucho, y vamos a ver en Alma 30, 35 al 40. Y si hay alguien que le gustaría leer, me avisa. Sí. Ya, habla. Yo leo, hermana. Ya, súper, presidenta. De 35 al 40, ¿verdad? Sí, y después le vamos a pedir a la hermana Videla del 43 y 44. ¿Ya? Súper. Ya dice, ¿por qué dices, pues, que le predicamos a este pueblo para lucrar, cuando tú de ti mismo sabes que no recibimos nada? ¿Crees tú que engañamos a este pueblo y que eso es lo que causa tanto gozo en sus corazones? Y Corio le respondió, sí. Y entonces Alma le dijo, ¿crees que hay un Dios? Y él contestó, no. Y Alma le dijo, ¿negarás nuevamente que hay un Dios? ¿Y negarás también al Cristo? Pues he aquí te digo, yo sé que hay un Dios y también que Cristo vendrá. Ahora, ¿qué evidencia tienes de que no hay Dios o de que Cristo no va a venir? Te digo que no tienes ninguna, salvo tu propia palabra únicamente. Gracias. ¿Y el 43 y 44, hermana Videla? Y Coriol le dijo a Alma, si me muestras una señal para que me convenza de que hay un Dios, sí, muéstrame que tiene poder, y entonces quedaré convencido de la verdad de tus palabras. Mas Alma le dijo, ya has tenido bastantes señales, ¿quieres tentar a tu Dios? Dirás, muéstrame una señal cuando tienes el testimonio de todos estos tus hermanos y también de todos los santos profetas. Las escrituras están delante de ti. Sí, y todas las cosas indican que hay un Dios.
Sí, aún la tierra y todo cuanto hay sobre ella. Sí, y su movimiento. Sí, y también todos los planetas que se mueven en su orden regular testifican que hay un creador supremo. Muy amable. Ujú. Entonces nos vamos dando cuenta de que efectivamente, primero vemos que Alma tiene ciertas características. Primero él tenía el conocimiento de la verdad, ¿ya? Eso es preponderante para poder tener una certeza y firmeza en la prédica del Evangelio. Por otro lado, también Alma había recibido el espíritu de revelación que siempre te va a dar testimonio. Es el espíritu el que permite que nosotros en nuestra vida podamos recibir ciertos testimonios que se han hablado antiguamente en la clase de una sociedad de socorro, ¿cierto? Y Alma había sido justamente una persona que ha recibido quizás muchas impresiones espirituales. Y ese testimonio a él le permite ser firme y hablar con firmeza y con determinación. Y por otro lado, cuando uno vive el Evangelio, en este caso Alma, él también recibía, por el mismo Evangelio recibía gozo en su corazón. En cambio, Corior era una persona obstinada en pensamiento. Él solamente quería pensar lo que él, de acuerdo a su pensamiento, o sea, lo que él quiere es lo que se quiere lograr, nada más. No era abierto ni buscaba la enseñanza de Dios. Corior también usaba como una artimaña las mentiras, ¿ya? Y por otro lado, Corior era una persona que generaba tentación pidiendo señales, en este caso a Alma. Entonces aquí nos damos cuenta cuáles eran algunas de las artimañas que Alma pudo discernir en este diálogo que tuvo con Corior. ¿Ya? Él sabía, o sea, Corior le decía que acaso enseñar la palabra iba a ganar dinero, ¿cierto? Le hablaba y sabía, Alma le explicaba, tú sabes que yo no gano nada de dinero predicando la palabra de Dios. Esa fue una de las mentiras que Corior trataba de discernir. Y por otro lado, muéstrame una señal. Y obviamente, Alma no iba a caer en este juego sabiendo que ya el Señor le había mostrado varias señales previamente. O sea, estas son las formas. Y creo que estas formas hoy en día, muchas veces en nuestra vida actual, también se van dando. ¿Ya? Son como las típicas artimañas que el enemigo utiliza cuando nosotros nos vamos a encontrar frente a alguien que trata de engañarnos o de persuadirnos a caer. ¿Ya? Y estas son como las típicas artimañas que utiliza el adversario. Otro tema importante es la palabra de Dios tiene el poder de conducir a las personas hacia la rectitud, ¿ya? Entonces, ¿cómo la virtud de la palabra de Dios le ha llevado a hacer cambios en su vida? Es una de las preguntas que me gustaría hacerle a ustedes. ¿Alguno de ustedes ha tenido esta posibilidad o hacer un gran cambio en su corazón gracias a poder haber recibido esta palabra de Dios y que fue tan fuerte en cómo yo la recibí, que me generó un deseo de cambiar? ¿Alguien ha tenido alguna experiencia que ha sido converso en su proceso? Mana Palma. ¿Sí? Hermano Neri. Sí, buenos días. Buenos días, cuéntanos. Mire, un poco entre el ejemplo de Corior y Alma, en el momento que estaban en la discusión, hay una gran diferencia que hay que notar. Corior hablaba con una convicción de sí mismo, una convicción de que pensaba de que lo que él decía era verdad. Y los demás que veían eso, con esa convicción, se confundían al pensar que lo que él estaba hablando era verdad. En cambio, Alma hablaba con un testimonio fuerte de lo que él sabía. Un testimonio que estaba dado por el estudio de las Escrituras, las visiones que había recibido, las experiencias espirituales que había tenido. Entonces, hay una diferencia importante entre lo que es una convicción y lo que es un testimonio en las personas. Entonces, y que lo vemos hoy en día. Llevándolo eso a la conversión. En mi caso, yo soy un converso en la iglesia. Yo conocí la iglesia a los 15 años. Y recuerdo muy bien cuando el misionero en una oportunidad nos dijo, nosotros podemos estar aquí bastantes horas y podemos convencerlos de que esto es verdad.
Pero eso no es la manera del Señor. El Señor quiere que ustedes sepan por testimonio que esto es verdad. Y entonces nos invitó a orar al Señor, a preguntar si lo que estábamos recibiendo en esa oportunidad, en la enseñanza que estábamos recibiendo era verdad. Y esa fue la respuesta que yo recibí, y hace más ya de 30 y tantos años. Entonces, la diferencia del testimonio contra la convicción es muy importante, porque la convicción es solamente, va basada en el razonamiento, tal vez. Pero el testimonio va basado en algo más elevado, que es la influencia del Señor a través de su Espíritu Santo. Gracias, hermano Neri, es verdad. Hermano Videla. Hermana, yo quería hacer una reflexión también con respecto a la pregunta de cómo la virtud de la palabra de Dios le ha llevado a hacer un cambio en su vida. Estamos recordándonos cuando los misioneros, nosotros somos conversos del último día de un misionero. Él se iba al otro día, y estos misioneros golpearon nuestra puerta y nos predicaron, nos hablaron de la primera visión y todo esto. Y nosotros en ese momento, mi esposa primero obtuvo un testimonio a través de la palabra de ese misionero y del testimonio a él. Y luego, ¿cierto?, yo también me uní a esto. Pero yo quería hacer una reflexión con respecto a esto de Corior y en la época, digamos, en que esta historia se narra, que es muy parecida a la que hoy día vivimos, porque en esa época había libertad de expresión. Y no se juzgaban a las personas por hablar cosas, digamos, contrarias a lo que el pueblo en general pensaba. Hoy día es exactamente lo mismo. Hoy día hay una libertad de acción, o sea, libertad de expresión, y sabemos en las redes sociales la gente habla lo que quiere, dice lo que quiere, sus pensamientos son libres, ¿cierto? Y hoy día ocurre lo mismo, y los medios de comunicación eligen qué cosas decirnos, para que nosotros tengamos, ¿cierto?, una visión sesgada de la verdad. Pero hay una escritura aquí en Alma, en el mismo capítulo que estamos leyendo, porque dice, porque así dicen las escrituras, escogeos hoy a quien sirváis. Entonces nosotros tenemos que seleccionar lo que se nos dice, porque hay mucha verdad y mucha mentira en todas las cosas que hay hoy día, circulando por todos lados. Entonces, una de las cosas por las cuales Corior enseñaba todas estas cosas, si bien es cierto, eran ideas que él tenía, pero él lo manifiesta y lo testifica y dice, ¿por qué enseñaban todas estas cosas? Dice, porque deleitaban la mente carnal de las personas. Entonces yo creo que esa es una clave primordial de las cosas, por qué Corior tuvo tantas personas que lo siguieron, porque las cosas que él hablaba deleitaban la mente carnal, y aquí hay que hacer una definición entre la mente carnal y la mente espiritual. Entonces lo que usted está hablando, digamos, diciéndonos, es el discernir qué es verdad y qué es mentira. Entonces esa es una clave en la cual Corior, por eso tuvo tantos adeptos, porque las cosas que él hablaba deleitaban la mente carnal, ¿cierto? Como lo enseñó el rey Benjamín en el capítulo 3, que lo leímos ya antes, en las clases anteriores, que el hombre natural es enemigo de Dios, y lo será por siempre jamás hasta que se someta al influjo del Espíritu Santo. Entonces, hermano, yo creo que esta clase, digamos, nos da el clavo de cuál es nuestra percepción de la verdad y de la mentira. Esa era mi reflexión. Gracias, hermano Videla, se pasó. Muy amable. Muy buena reflexión. Bien. El Jeffrey Holland enseñó, dice, estamos en verdad enseñando a nuestros jóvenes y a nuestros miembros de tal modo que eso les sirva de sostén cuando lleguen los reveses de la vida, o les estamos dando una golosina teológica o calorías espiritualmente vacías. Durante un crudo invierno, hace varios años, el presidente Boyka Packer comentó que un número considerable de venados habían muerto de hambre, aunque tenían el estómago lleno de heno. Es un esfuerzo sincero por aliviar la situación. Las agencias habían suministrado lo superficial, cuando lo que se necesitaba era lo sustancial. Lamentablemente habían alimentado a los venados, pero no los habían nutrido, ¿ya? Y eso es algo, este mensaje del Holland me gustó mucho, porque en realidad siempre se nos invita a ser buen nutridos por la buena palabra, ¿ya? Y acá quiero hacer un pequeño resumen de la oración de los soramitas, que estas personas no eran justamente los que buscaban a Dios,
Ellos también oraban, pero sus prácticas eran rutinarias, centradas en sí mismos, lo hacían a una vez por semana y frente a todos para ser vistos. Obviamente ellos no tenían la fe desarrollada en Cristo y perseguían a los pobres. Estas eran como las características típicas de los soramitas. Por otro lado, lo que enseñaba Alma y Amulet, ellos enseñaban que la oración debe venir desde el corazón, desde lo más sincero desde tu corazón, que no conduce a sentir compasión hacia las personas necesitadas. Es en vano y no vale de nada. Es decir, si una oración no está al lado de la caridad, yo no hago nada por el otro, no sirve tu oración. Ya, ese es un tema que es bien potente y lo habla la lección. Ya, una oración para poder recibir una respuesta, nosotros tenemos que partir por ser caritativos con los demás. Y es una expresión de fe en Jesucristo, que por lo tanto esta oración también debe llevar implícita una acción detrás. Hay una escritura, o sea, que lo usaban mucho los misioneros, que dice: yo oro como si todo dependiera de mí, pero luego me levanto y trabajo como si todo dependiera, yo oro como si todo dependiera de Dios, y luego me levanto y trabajo como si todo dependiera de mí, ¿ya? Esa era una fórmula que muchas veces los misioneros lo tenemos como implícito, ¿ya? Y es la forma en que generalmente actúa y cómo nosotros podemos ver respuesta a nuestras oraciones. A continuación, vamos a pasar a un tema que es cómo podemos elegir ser humilde. Y se le ha pedido al hermano Garrido, que está por ahí, Diego Garrido, que nos pueda compartir un poquito esta parte. Ya fue asignada al hermano Garrido. ¿Hermano Garrido está por ahí? Aquí está mi hermana. Ya. ¿Muestro la primera parte? Usted me dice. Ya, yo le voy avisando. Primero quería partir haciéndole una pregunta a los hermanos que me puedan contar desde su experiencia, su conocimiento, no necesariamente lo que dice la guía de estudio y la escritura, ¿qué entendemos por humildad? Quien quiera hablar puede hacerlo. Saca el micrófono y habla nomás. ¿Qué entendemos por humildad? Yo puedo hablar. ¿No? Dale, Francisco, gracias. Yo creo que ser humilde, especialmente en estos días, es muy importante. Una persona que deja recibir consejos, opiniones acerca de su persona y de sus acciones. Una persona que no se molesta con esto y que es una persona fácil de corregir. Creo que eso es ser humilde. Y es muy importante, como cada vez que alguien hace una crítica constructiva o algo para aportar en su vida profesional o personal, absorber eso y agradecerlo. Claro, muchas gracias, Francisco. Tiene que ver también con pensar que uno no siempre tiene la razón, tal vez. Y ahora, ¿qué experiencias creen que nos pueden llevar o pueden llevar a las personas a ser humildes? Yo creo, quizás por ser la maestra, no sé, las experiencias cuando uno pasa por la adversidad y es humillado, valga la redundancia, uno se somete mucho más a Dios pidiendo su ayuda para salir justamente de esta situación adversa. Entonces, efectivamente. Muchas gracias, hermana. También me acuerdo, bueno, cada vez que hemos vivido catástrofe aquí en el país, por ejemplo, los terremotos, grandes terremotos, estadísticamente está comprobado que la gente se acerca más también a la iglesia o a Dios en general, a cualquier iglesia. Cuando una persona se puede ver como en su debilidad o que la vida quizá o el control de la vida no depende de uno se humilla también ante Dios y se acerca más también a la espiritualidad. Muchas gracias por los comentarios. Ahora sí, hermana, podemos pasar a la primera escritura. Bien, para contextualizar un poco lo que estaba pasando acá, como ya hemos conversado, estaba Alma enseñando a los soramitas, y lo que pasaba es que había un grupo de personas que por su extrema pobreza, tanto en las cosas del mundo y también en lo espiritual, eran desechados, y no los dejaban entrar a las sinagogas o a la iglesia a poder adorar. Y ya sabemos lo que pasaba dentro de las iglesias, que lo vimos recién, que ellos adoraban con oraciones como estereotipadas, para ser visto también por la gente que estaba alrededor de ellos, y todo eso. ¿De dónde sacaste que no se pueden cambiar los pañales? Ah, disculpe. Ya, bien. Pero me llamaste a mí nomás. ¿Quién nos podría ayudar para leer el versículo número 5? ¿Lo leo yo, hermano? Gracias, hermano Videla. Dice, y llegaron a Alma, y el principal entre ellos les dijo: he aquí, ¿qué harán estos, mis hermanos? Pues son despreciados por todos los hombres a causa de su pobreza. Sí, y más particularmente por nuestros sacerdotes,
porque nos han echado de nuestras sinagogas que con tanto trabajo hemos edificado con nuestras propias manos, y nos han echado a causa de nuestra suma pobreza, y no tenemos un lugar para adorar a nuestro Dios. He aquí, ¿qué haremos? Gracias, hermano Videla. Cuando estábamos estudiando la clase con mi esposa, nos llamó mucho la atención la primera parte. El principal entre ellos se dirigió a Alma y le dijo, he aquí, ¿qué harán estos mis hermanos? Y nos pusimos a pensar un poco de eso y nos llamó la atención de cómo él también, al principio, se salía de la situación y diría como, ¿qué harán estos? Como yo no estoy pasando pobreza, a mí casi como no me echan de la sinagoga, yo estoy bien vestido. Entonces, ¿qué harán estos mis hermanos? Y me acordé y le compartí a mi esposa una experiencia de un paciente que tuve. Los que no me conocen, soy psicólogo, y miembro de la iglesia, un joven que había llegado de Venezuela, y estaba pasando por un periodo bien difícil, estaba sin trabajo, no tenía dinero para comer, y yo le preguntaba cómo lo hacía él en su barrio, en el Quórum de Élderes, y me decía, bueno, a mí me pregunta el presidente del Quórum de Élderes cómo estoy, y le digo que estoy bien, me pregunta por mi trabajo, y le digo que está bien, pero él no estaba bien, no tenía trabajo en ese momento, y no tenía dinero incluso para sus necesidades básicas. Y tratando de indagar un poco por qué le pasaba esto, todos nosotros podemos vivir experiencias distintas en nuestra vida, pero particularmente él, en su infancia, había sido una infancia muy difícil, donde había tenido que recurrir de ayuda de sus familiares, de sus amigos, en tanto a vestimenta, comida, y él no quería volver a pasar por eso, no quería volver a experimentar ese sentimiento que vivió en su infancia. Pero una de las cosas que sabemos que es como contraria a la humildad también es el orgullo, y el no reconocer a Dios en todas las cosas, que es la definición como de la Escritura y de estudiar la Escritura de la humildad, el poder ser moldeables y aceptar que dependemos de Dios en todas las cosas, reconocer su mano en todas las cosas. Entonces, él por diversos motivos estaba cayendo tal vez en esto, en aparentar quizá o el decir que él estaba bien, pero en realidad estaba pasando por muchas aflicciones, muchas debilidades. Bueno, al final después este principal de este grupo de gente también dice, como nuestra pobreza, y también se pone dentro del lugar. Ahora el número 12, ¿quién podría leerlo? ¿Yo? Gracias, hermana. El 12. Yo os digo que está bien que seáis echados de vuestras sinagogas para que seáis humildes y aprendáis sabiduría. ¿Por qué es necesario que aprendáis sabiduría? Porque es por motivo de que sois echados, debido a que vuestros hermanos os desprecian a causa de vuestra suma pobreza, que habéis llegado a la humildad de corazón, pues necesariamente se os hace ser humildes. Y muchas veces nosotros para aprender ciertos principios dentro del Evangelio, o cómo Dios nos cría también a nosotros como su hijo, a veces tenemos que vivir por ciertas dificultades, y particularmente este grupo de personas fueron obligados a ser humildes. Y muchas veces nosotros también, por medio de las pruebas, tenemos que aprender ciertas cosas, o aprender también humildad. Ahora viene el versículo 14, hermana Daniela. ¿Quién podría leerlo? Es más cortito. Hermana Gloria, me veo levantando la mano. Nos puedo ver algunos, no todos. Tiene que sacarle el micrófono, activar el micrófono, hermana Gloria. ¿Ahora? Ahí sí. Ya. Y como ya os he dicho que por haber sido obligados... ¿Ah? ¿Está bien? Como ya os he dicho que por haber sido obligados a ser humildes, fuisteis bendecidos. ¿No suponéis que son más bendecidos aún aquellos que se humillan verdaderamente a causa de la palabra? Sí, por toda la razón. Gracias, hermana. Por ser obligados a ser humildes, somos bendecidos también, pero somos mucho más bendecidos cuando, como dice al final, como cuando verdaderamente nos humillamos a causa de la palabra. Y nosotros como miembros de la iglesia o amigos de la iglesia también, que vivimos en este mundo, no tendríamos que esperar a vivir dificultades para poder acercarnos también a Dios. No esperemos que nuestra vida esté casi pendiendo un hilo para poder reconocer a Dios y reconocer tal vez nuestra incapacidad para solucionar nuestros propios problemas. Como decía Francisco al principio, el reconocer tal vez que necesitamos ayuda, sea de un amigo, de un hermano, de Dios, de gente que nos rodea. Y por último vamos a leer el versículo número 16. ¿Yo leo, hermano? Gracias, hermana. Dice, por tanto, benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes. O más bien, en otras palabras, bendito es el que cree en la palabra de Dios y es bautizado sin obstinación de corazón. Sí, sin habérsele llevado a conocer la palabra o siquiera compelido a saber antes de creer. Muchas gracias, hermana Ramírez.
Y bueno, lo que sigue después de la clase, que me imagino que tenemos que tocar el tema sobre la fe, como somos mucho más bendecidos cuando podemos creer sin ver. Y para esto me acuerdo de una experiencia de un hermano que le enseñamos cuando era misionero, y él asistía a la iglesia, leía el libro de Mormón, y él se quería bautizar, tenía el deseo en su corazón de bautizarse, pero nos dijo, quiero aprender todo de la iglesia antes de poder bautizarme, porque es un compromiso bien grande que uno hace con Dios cuando uno se bautiza en la iglesia de Jesucristo. Y él quería tenía como este plan, dijo, quiero leer como muchos libros de la iglesia para poder saber lo que estoy haciendo y dónde voy a estar entrando casi. Y le explicamos con mi compañero que lógicamente era algo muy bueno. Lógicamente era una decisión correcta esa, de querer aprender muchas cosas antes de hacer este compromiso bien grande. Pero le dijimos que, como mencionaba el hermano Neri hace unos minutos atrás, le contamos cuál era el plan de Dios también. Dios quiere que nosotros podamos creer en Él por medio de la fe, más que por el convencimiento o por la lógica. Y le dijimos que el camino era que Él pudiera leer el libro Mormón, preguntarle a Dios si era verdadero, y el Espíritu Santo le iba a dar un testimonio de que estas cosas son verdad. Y por medio de eso, él iba a adquirir un testimonio y se iba a poder bautizar. No iba a saber todas las cosas, no iba a comprender todas las cosas del Evangelio en ese momento, pero él sí iba a partir de la base de que era algo verdadero. Y todas las cosas que él iba a aprender después, a consecuencia, iba a saber que eran verdad, aunque quizá por medio de nuestro entendimiento, nuestra inteligencia mortal, quizá muchas cosas son difíciles de comprender, pero ya partimos de la base de que el Evangelio es verdadero, porque Dios nos dio un testimonio por medio del Espíritu Santo. Y de esa manera, y el hermano lo hizo de esa manera, y él se pudo bautizar, y pudo adquirir un testimonio de que el Evangelio es verdadero. Quizá había muchas cosas que no comprendía como todos nosotros, hay muchas cosas que obviamente no entendemos, pero partimos de la base de que es verdad porque el Espíritu Santo, que Dios por medio del Espíritu Santo nos dijo que era así. Y eso es lo que quería compartir con ustedes sobre esta parte, sobre cómo podemos elegir nosotros ser humildes, que es por medio de la fe, por medio de creer sin tener la necesidad de ver. Y el Espíritu Santo nos puede también guiar para que nosotros podamos ser humildes. Hermana Daniela, muchas gracias. Gracias, hermano Garrido. Muy amable, muy bueno su comentario. Bueno, como dijo justamente el hermano Garrido, entonces uno de los requisitos para poder aumentar, ¿cierto?, es justamente lo que él mencionó. Y un segundo requisito es acerca de cómo nosotros podemos ejercer la fe en Cristo. Ya, cuando planto y nutro sus palabras en mi corazón. Y en la Escritura, todo el capítulo de Alma 32 habla acerca de que la fe la compara como plantar una semilla, ¿cierto? Y que esta semilla va a depender de muchas características, de las cuales ya sea la tierra, el tipo de tierra, nutrirla, y nos habla de que todo Alma 32, que es muy bonito, que hay varias condiciones para que este árbol finalmente dé un buen fruto, ¿ya? Y con respecto a este tema de la fe, ¿ya? ¿Cuál es la semilla de la que habló Alma? Vamos a buscar justamente el versículo 32, 28. Si hay alguien que quiere leerlo. ¿Yo lo leo, hermana? Ya, Rodrigo, gracias. Ya. Comparemos pues la palabra a una semilla. Ahora bien, si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí, si es una semilla verdadera o una semilla buena, y no la estáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí, empezará a hincharse en vuestro pecho, y al sentir esta sensación de crecimiento, empezaréis a decir dentro de vosotros, debe ser que esta es una semilla buena, o que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma, sí, empieza a iluminar mi entendimiento, sí, empieza a ser deliciosa para mí. Gracias. Entonces, Rodrigo, de acuerdo a lo que ¿por qué Alma habla de cómo sabemos que esta semilla es buena para nosotros? ¿Qué características notaste ahí en ese versículo? Es una semilla que empieza a crecer, que empieza a... Yo pienso que a medida que va pasando el tiempo uno va teniendo más conocimiento, se va documentando más, va leyendo, y esto va creciendo entre nosotros. Entonces uno va creciendo en su testimonio, creciendo en saber más. Y de esta manera uno ve que esta semilla es buena. Y esa es como la confirmación que te dice todo que es algo delicioso para mí, decía al final. Sí, es verdad. Termina en algo importante, en el sentimiento de gozo y felicidad.
¿ya? Todas las cosas que vienen del Espíritu, y en especial la palabra de Dios, cuando algo es correcto, tiene que generar paz, tranquilidad, y cuando muchas veces, yo creo que muchos de nosotros hemos vivido experiencias, al leer la Escritura, cuando una Escritura te llega al alma, de acuerdo a las circunstancias que uno está viviendo, y te llega a lo más profundo, uno siente gozo, porque siente que Dios te está contestando. ¿Ya? Es algo así, la palabra es la forma en que Dios muchas veces te va a dar una respuesta a tu pregunta. Bien, Claudita, ¿estás por ahí, Claudia Valle? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Tu tiempo, Claudita. Ok, Daniela me pidió que yo pudiera estudiar un discurso que se dio en la conferencia de octubre del año 2015 por el Elder Anderson, y el discurso lleva como título "La fe no es una casualidad, sino una elección". Y en este discurso el Elder Anderson interviene ampliamente sobre cómo nosotros podemos hacer crecer nuestra fe, y nos indica por distintas historias y pasajes de las Escrituras que la fe no es algo etéreo que esté flotando en el aire, sino que es algo que no llega a nosotros por casualidad, sino que es algo que nosotros debemos trabajar por nuestra propia elección. No es algo que llega a nosotros por algún derecho, sino que, como dicen las Escrituras, es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Dice también que la fe en el Señor Jesucristo es una dádiva del cielo que se recibe al elegir creer. Entonces, con esto nos damos cuenta que la fe no es algo que vaya a llegar por sí solo o que esté flotando en el aire, sino que nosotros debemos elegir tener fe y luego empezar a trabajar en ella. También dice que la fe es algo que se puede debilitar o que se puede aumentar. Y eso va a depender de las elecciones que nosotros tomemos en nuestra vida. Y que también la fe no es solo importante para este momento de nuestra vida, sino que también vamos a necesitarla al otro lado del velo. Es algo que debemos trabajar aquí y que nos va a servir para estar con ella después en el otro lado del velo. También dice que en el futuro, que el futuro de nuestra fe no lo determina la casualidad, sino que lo determinan nuestras acciones. Y basado en eso, él cuenta dos historias. Perfecto, Daniela. Estas fotos que ustedes ven aquí son fotografías de un hermano brasileño que se llama Haroldo Cavacachi. Él era un joven que conoció la iglesia cuando tenía 21 años y era único miembro de su familia y estaba completamente decidido a servir una misión. Y cuando se estaba preparando para servir la misión, su madre enfermó de cáncer. Y eso, por supuesto que a él lo afectó mucho, y también su madre se dio cuenta que, si es que ella fallecía, no iban a tener a nadie que cuidara de su familia. Entonces, cuando ya 3 meses antes más o menos de fallecer, la mamá conversó con Haroldo, que era su hijo mayor, y le pidió que por favor él cuidara a sus hermanos. Tenía él un hermano y 2 hermanas menores, y lo hizo prometer que él iba a cuidar de su familia. Luego de esto, pasado 3 meses de esto, la mamá falleció, y él se dio cuenta que no iba a poder servir una misión, sino que su misión iba a ser cuidar de sus hermanos. Él se mantuvo firme en los principios de la iglesia, su convenio bautismal, y en una oportunidad se le pidió que preparara un discurso para la escuela dominical. Para la reunión sacramental. Y en el discurso, él, preparando este discurso, leyó las palabras que Samuel le dijo al rey Saúl, y las palabras fueron en tono reprobatorio. Le dijo: el obedecer es mejor que sacrificar. Y cuando él leyó estas palabras, se dio cuenta de que no podía negar el deseo y la convicción de querer salir a servir una misión. Entonces él, aún sabiendo que tenía muchas situaciones en contra, decidió servir una misión. Él en ese momento trabajaba en un banco durante el día, y en la noche se dedicaba a estudiar en la universidad. Cuando cumplió 23 años, él recibió su llamamiento misional y renunció a su trabajo en el banco. Aún sabiendo que no iba a tener el suficiente dinero para que su familia pudiera mantenerse y pagar su misión, de todas maneras él tomó la decisión de irse porque tenía la convicción y la fe que él iba a ser bendecido. Y así fue.
Una semana, después de una semana que él había llegado al CCM, su hermano, que había quedado con instrucciones de sacar dinero mensual para mantener a la familia, le comunicó que el dinero que el banco le había dado por el trabajo había sido el doble de lo que ellos habían calculado que iba a recibir. Y que con ese dinero ellos perfectamente podían mantenerse y él pagar su misión en ese tiempo. En este momento que el de Andersen estaba dando su discurso, ya había pasado 20 años de esta situación, y dice que el hermano Haroldo en ese tiempo, en este tiempo, digamos 20 años después, era presidente de Estaca en Recife, en Brasil, y él pudo testificar años después, dice, de que su fe había aumentado y de que por obedecer estos sentimientos que él tenía, había sido bendecido y su fe había aumentado producto de las elecciones que él había tomado. Ya, esa es la primera historia que cuenta el Elder Andersen. Y la segunda historia que él cuenta, y hace referencia a que a él le impacta mucho la fe que tienen los jóvenes dentro de la iglesia, cuenta la historia de una familia que vivía en Estados Unidos, en Utah. El padre de la familia se llamaba Mark Openshaw, era obispo de un barrio en Utah, y él tenía una familia con 5 hijos, y en un momento decidió tomar un avión, un helicóptero, y volar, él, su esposa y 3 de sus hijos, y tuvieron un accidente aéreo. Por alguna razón el motor se apagó y el avión se precipitó y falleció todas las personas que iban en el avión, excepto el niño de 5 años, el niño menor. El obispo, su esposa y sus 2 hijos, un hijo y una hija, fallecieron en ese accidente. Cuando el Elder Andersen se enteró de esta situación, también se enteró que esta familia tenía un hijo que estaba sirviendo misión en Oceanía, en la isla Navidad, y que había otro de los hijos, el siguiente de 17 años, que en ese momento estaba pasando por una actividad cultural en Alemania. Y que el único sobreviviente del accidente había sido el niño de 5 años, que milagrosamente había salido eyectado del avión y que había sido encontrado en su mismo asiento, solo con un par de huesos rotos. Cuando el Elder Andersen se enteró de esta situación, llamó por teléfono al misionero, el Elder se llama Porter Openshaw, y le escuchó y le preguntó que cómo estaba, por supuesto, y se sorprendió de ver, si bien estaba muy afligido por la muerte de su familia, le sorprendió ver la fe que este misionero tenía, y de cómo él podía testificar que no importa las circunstancias que estuvieran viviendo en ese momento, él se iba a encontrar con su familia más adelante. Y que habían llegado a la conclusión con su hermano, Zane, que es el que estaba en Alemania, que no era necesario que él retornara de la misión, porque sabían que iban a haber otras personas que iban a ayudar a sus hermanos más pequeños. Entonces la fe y la convicción de este joven lo instó a seguir en su llamamiento misional, porque tenía fe de que su familia iba a seguir siendo bendecida producto de esto. El Elder Andersen también cuenta que cuando llegó al funeral, le impresionó mucho ver los 4 ataúdes en la capilla, y también le impresionó escuchar a este joven, que ustedes lo pueden ver ahí en la fotografía, de 17 años, que se llama Zane, decir de que él sabía que la fe los iba a fortalecer, y que producto de eso sabía que sus padres estaban bien, y se sorprendió de ver la cantidad o cómo él enfrentaba esta situación. Y me voy a permitir leerles lo que este niño dijo en ese devocional del funeral de sus padres. Zane dijo: al día siguiente que me enterara del accidente, encontré una carta de mi mamá en mi maleta. Ella me escribió lo siguiente. Recordemos que él estaba en Alemania en una actividad del colegio. Zane, recuerda quién eres y de dónde vienes. Oraremos por ti y te extrañaremos. Zane continuó: estas últimas palabras de mi madre no podían haber sido más oportunas. Sé que ella, junto con Tanner, Eli y mi papá, oran por mí y mis hermanos. Sé que oran para que recuerde quién soy,
porque yo, al igual que ustedes, soy un hijo de Dios, y Él me envió aquí, testificó. No importa lo solos que nos sintamos, Dios no nos abandonará. Entonces el elder Anderson se maravilla de la grandiosa fe que podían tener estos jóvenes, que aún por las circunstancias difíciles que estaban pasando, ellos decidieron seguir adelante y continuar tal cual como su familia lo hubiese deseado. El elder Anderson en su discurso dice que la forma en que nosotros vivimos aumenta nuestra fe, la oración, la obediencia, la honradez, la pureza en pensamiento y obra, la falta de egoísmo aumentan nuestra fe. También menciona que hay un adversario que se deleita en destruir nuestra fe, por lo que nosotros debemos ser implacables en la protección de ella. También dice que el libro de Mormón nos ayuda a aumentar nuestra fe y que la guía de la primera presidencia y de los 12 apóstoles fortalecen y protegen nuestra fe. Y el elder Anderson termina su discurso diciendo: mis queridos hermanos, su fe no empezó al nacer ni cesará con la muerte. Tener fe es una elección. Fortalezcan su fe y vivan para merecer la palabra de aprobación del Señor. Grande es tu fe. Al hacerlo, les prometo que mediante la gracia de Jesucristo, su fe un día les permitirá estar con sus seres queridos, limpios y puros en la presencia de Dios. Y bueno, solo me queda agregar que, por favor, escuchen o lean este discurso desde la Liaona de octubre de 2015 de elder Anderson. En estos momentos de pruebas, ayudan mucho a que nuestra fe fortalezca y nos hace tener un entendimiento mayor de cómo debemos cultivar nuestra fe, que es algo fundamental y que nos va a fortalecer en momentos de adversidad. Eso, Daniela. Gracias, Claudita. Muy bueno. En resumen, hasta el momento, para poder, como dice Claudita, desarrollar esta fe, también tenemos que ser humildes, como dijo el hermano Garrido, que son dos requisitos súper necesarios para que podamos ver la respuesta a nuestras oraciones. Y no quiero, perdón. Por tiempo lo vamos a avanzar, y para finalizar, ya quiero decirles que el tiempo para prepararnos para comparecer ante Dios es ahora. ¿Cuándo debemos arrepentirnos? Y este es un tema, no es necesario, hermanos, sentir que estamos pecando grandemente, sino que tenemos que arrepentirnos de muchas cosas que podríamos hacer mejor, ¿ya? Quizás, por ejemplo, cosas simples que la iglesia nos pide, ministrar con más amor. A veces son cosas simples que nos pide el Evangelio, de vivirlo de una manera mucho más plena, ¿ya? Y el tiempo es ahora. Por tema de tiempo, no vamos a alcanzar a leer la Escritura, pero ya sabemos cuándo debemos arrepentirnos. El arrepentimiento es ahora. Es diario, es un tema diario. ¿De qué modo el arrepentimiento y la paciencia le ayudan a prepararse para comparecer ante Dios? Esta es una pregunta que podemos hacernos todos. ¿Cómo estamos en este proceso desarrollando nuestra fe? ¿Estamos siendo humildes de verdad? ¿Buscamos ser humildes para que el Señor esté con nosotros? ¿Y tenemos la paciencia en los momentos de nuestra aflicción? Y por último, ¿hay cambios que deba hacer y que ha estado demorando o posponiendo? Estas son las preguntas que se nos invita en esta lección a hacerlo con cada uno de nosotros. Ya siempre, todas las adversidades que estamos viviendo hoy en día son una gran oportunidad de poder desarrollar justamente la santidad, de ser mucho más santos, de poder ser más dignos, de recibir la respuesta a nuestras oraciones. Y finalmente, como siempre, es mi invitación. Jesús siempre nos está llamando, siempre está tocando nuestra puerta, pero somos nosotros quienes tenemos la cerradura para abrirle. Y agradezco mucho esta lección que fue compartida con el hermano Garrido, con la hermana Claudia Valle, porque de verdad han tocado nuestro corazón. Y espero que esta semana para todos ustedes sea una muy buena semana y que apliquemos estas escrituras y sigan leyendo el Ben-Sira. Y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Alcanzamos, consulta, alcanzamos, tenemos tiempo, 3 minutos, ¿sí? Sí, quedan 7. 7, entonces voy a poner el video.
Perdón, hermano, voy a hacer algo feo. Uy, ¿qué hice? Acá está. Voy a poner el video porque es muy bonito, que nos permite de alguna manera, ahí sí. Fogatas de fe se llama. Fogatas de fe, miren, escuchen. ¿Preparados? Súper. Ahora sí. Ahora sí. ¿Alguna vez han tenido la oportunidad de hacer algo para lo cual no se sentían preparados? Yo sí. Hace unos años, el elder Richard G. Scott me invitó amablemente. ¿Te gustaría pintar conmigo? Usamos como modelo su hermosa acuarela titulada Fogata al atardecer. Mientras pintábamos, hablábamos de la fe, de cómo al volvernos a la luz y el calor de la fogata, dejamos atrás la oscuridad e incertidumbre, de cómo en noches, a veces largas y solitarias, nuestra fogata puede darnos esperanza y tranquilidad. Vivo en Singapur y la semana pasada hubo mucha lluvia, rayos y truenos. Era tan fuerte que llegué a pensar que iba a morir porque estaba afuera y sin refugio. Para mí, tener fe durante la tormenta ha creado una especie de pequeña burbuja de protección. Les diría a quienes están teniendo dificultades que vayan paso a paso, que oren y comprueben si oyen algo. Y si no, oren otra vez porque la respuesta llegará. No creo que siempre llegue de inmediato, pero creo que llega. A veces da miedo porque no lo vemos. No estamos seguros de lo que pasa, no vemos el futuro y no estamos seguros del pasado. Confiar en el tiempo del Señor y en el proceso es importante. Creo que el Salvador conoce nuestras circunstancias, Él lo sintió y sabe cómo nos sentimos. Y las pruebas sirven para fortalecernos, para que aprendamos y crezcamos. Creo que el primer paso hacia la fe es aprender acerca de Jesucristo. Porque si no sabes qué es lo que Él puede ofrecer, ni lo que representa, entonces, ¿por qué querrías tener fe? A fin de tener fe en Jesús, tienes que orar, leer las Escrituras, preguntar a Dios si son verdaderas y creer en Cristo. Oro a Él como si estuviera hablando con otra persona, aunque no lo veo. Sé que Él está allí escuchándome. Por tanto, abro el corazón y le digo todo lo que quiero. No soy el tipo de persona que se sienta y no hace nada. Tener fe es pasar a la acción. He descubierto que debes comprometerte. Una vez que recibes la respuesta, te comprometes y aun cuando sea difícil, sigues comprometido. Hay ocasiones en las que tú sabes que quieres rendirte y puede ser con cualquier cosa. Creo que cada día solo tienes que seguir tratando de ser mejor de lo que eras ayer y al hacerlo verás el progreso y la felicidad cada día. Y la aurora llega. Nuestra fogata de fe, nuestros recuerdos, experiencias y legado de fe en la bondad y las tiernas misericordias de Dios en nuestra vida nos han fortalecido durante la noche. Gracias. Y para finalizar, vamos a terminar con la última oración y se la voy a pedir a la hermana Maidel Morillo.